Muy buenas, un saludo cordial para todos nuestros televidentes, los que nos oyen en este podcast Perro Negro, el podcast donde Bolivia está primero. Una gran parte del debate democrático hoy en día, si bien se lleva a cabo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las instancias académicas o en la calle, como corresponde, se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Es de ahí con el objetivo de legislar, de fiscalizar, de gestionar, que diputados y senadores debaten la realidad del país. Aunque últimamente hemos visto que existe una predilección por un debate que viene a ser físico, lamentablemente, y que, como decía un expresidente, es un arma muy honorable en muchos parlamentos del mundo, cuando no hay otro recurso. La Asamblea Nacional tiene hoy un edificio nuevo, que contrasta con el resto de la arquitectura colonial del centro paceño, y también tiene diputados y senadores, en su mayoría que están por primera vez en la gestión que ahora concluye. Hoy nos encontramos con uno de ellos, un diputado paceño de origen cochabambino, pero que ha hecho mucho trabajo en La Paz, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Ingvar, es un gusto estar en contacto contigo aquí en Perro Negro. Gracias por la invitación, un gusto estar el día de hoy aquí en tu programa, en tu podcast, Perro Negro. Un hombre muy interesante, muy atractivo. Hablábamos con Néstor, con un amigo, antes de venir de este programa, y nos gusta mucho el venir y el ser parte de él. Te agradezco mucho. Bueno, Perro Negro tiene que ver un poco con la mitología aymara, ¿no es cierto? El perro negro es el que te protege, el que te cuida, el que es una defensa frente a las fuerzas del mal. Ingvar, ¿cómo fue que tú incursionaste en la política y cómo fue que llegaste a ser diputado en esta gestión? ¿Qué es lo que fue lo que te motivó para participar en política a esta altura de tu vida? ¿Y qué es lo que hiciste antes, brevemente? Bueno, yo llego a La Paz para el 2002, llego a La Paz viniendo de Cochabamba, viniendo por lo que vienen muchos bolivianos a La Paz, por una oportunidad laboral, por una oportunidad de construir país, viniendo a este centro del país donde los ciudadanos de La Paz, y algo que he conocido de vivir acá, siempre piensan en Bolivia. La prioridad del paceño es Bolivia, a diferencia de los otros departamentos y las otras regiones que piensa cada cual en su propia región. A mí me ha gustado, me ha encantado, me he vuelto un paceño más, me he vuelto un vecino de acá, de Sopocache, la circunscripción 8. Yo me acuerdo que cuando caminaba por la Arce y con un amigo como Néstor, que me acompaña el día de hoy, o con mi esposa, decía, esa de allá va a ser mi casa. Y yo apenas tenía un pequeño sueldo en ese entonces, ganaba muy poco y vivía en alquiler. Esa va a ser mi casa, una casa aquí en la avenida Arce. Y también les decía, y algún día voy a ser diputado de esta circunscripción. Todo el mundo se me rió, era un pilar fuerte que entonces era el alcalde Juan del Granado y otros íconos paceños, como fue la circunscripción de Verónica Palenque y demás, pero les dije, no, yo algún momento cuando voy a ser diputado de esta circunscripción, y eso te digo hace más de 20 años, cuando era imposible y recién llegado. Yo he trabajado en La Paz, he amado La Paz, he dado clases, me he dedicado a dar clases, me he dedicado a construir conocimiento, trabajado desde acá a La Paz dirigiendo posgrados para 5 universidades públicas en las cuales dábamos pregrado y posgrado. Y parte de este programa fue trabajar en las 20 provincias de La Paz, como que ahora como político cuando camino siempre me encuentro con profesores que han sido mis alumnos, profesores de colegio, ya sea en necesidades especiales, inclusión educativa, en gestión y en distintas áreas del conocimiento. Y eso me ha llevado a conocer casi todo el departamento y amarlo, a quererlo y hacerlo mío. Yo soy paceño. Pero ¿cómo fue ese paso, el paso que tuviste que dar para ya ser candidato a diputado? Bueno, todos estamos cansados del movimiento al socialismo. Veíamos como opción el 2019 a Carlos Mesa. Vimos cómo se le arrancó con el fraude a Carlos Mesa la posibilidad de llegar a la presidencia. Yo durante todo ese periodo apoyaba y aportaba, les proporcioné oficinas acá en Cochabamba, les había proporcionado recursos y todo lo que tenía junto con mi familia para que Carlos Mesa llegue a la presidencia.
Después del fraude, después de ese momento, Carlos Mesa dice, quienes crean que pueden candidatear y llegar a ser diputados, manden una carta y vamos a analizar su situación junto con su currículum. Yo te doy mi palabra, no hice más que mandar una carta a Carlos Mesa presentándome quién era, diciendo cuál era mi visión de lo que se debía hacer de país, del área de educación. Y Carlos Mesa, que ya me había conocido en algunas oportunidades, en algunas actividades culturales, agarró y me invitó a ser parte de una diputación de la circunscripción 8, la cual era muy difícil en ese momento, porque la que fue su candidata del 2019 era candidata de Giannini y era la ganadora, entre comillas, que había en el otro lado. Me invita a ser parte. Y ahora que veo en todos los partidos que están comercializando, que piden plata para ser candidatos y demás, yo puedo dar fe que don Carlos Mesa nunca pidió nada a ninguno de sus candidatos. Esta parece una forma de selección muy pulcra, o sea, casi como quien expresa su interés mediante una carta, pone su currículum, algo muy objetivo, casi frío, pero muy serio también, hasta ahí, son otras cosas. Hay otras cosas que tienen que ver con la política, y no sé si es el mejor sistema de selección, pero en todo caso dio la posibilidad a muchas personas que no estaban en política a ingresar. Yo no es que no haya hecho política antes del 2002, sí lo hice, pero a partir del 2002 a el 2020 yo no había hecho política y para mí fue el poder retornar con una posibilidad. Y sí, cumplir un sueño que había tenido, decir, yo voy a ser diputado de esta circunscripción, quiero ser de circunscripción y creo que puedo aportar mucho a la política nacional. Ahora, ¿cómo ya fue la experiencia concreta de estar ahí sentado en la asamblea y formar parte de este supuesto templo de la democracia o del debate que debería ser una asamblea legislativa? ¿Y cómo fue tu relación también con la circunscripción? Con la circunscripción me ha ido de primera. El cariño de la gente, las laderas que he tenido desde el principio. Sí, empezamos en campaña, en pandemia, y el cariño y respuesta a la gente ha sido impresionante. Era impresionante que cuando bajábamos caminando por la ladera, eran cientos y después miles de personas que caminaban tras mío haciendo campaña. Era algo que no se vio en ninguna de las otras circunscripciones, que jalaba en imagen hasta al resto del país, porque decíamos la circunscripción 8, que es el centro paceño, que es la ladera, está apoyando a Carlos Mesa. Pero quiero contarte un momento clave. Al principio, cuando entro en la campaña, no pasaba eso, y me acuerdo cómo fue, no pasaba, intentaba, iba, no podía. Había una distancia. Había una distancia con la gente y pasó algo. Un grupo de personas decidió tomarme el pelo y hacerme ir a una actividad que no había. Y me dicen que había una actividad de chutas y era ahí en el Gran Poder, y era una junta de vecinos que decidió hacérmela pasar mal. Y la cosa es que voy con mi esposa vestida de cholita, con mis hijos y demás. Ah, porque tú ibas a la fiesta. A una supuesta fiesta que no había. Pero qué malos, ya. Llego a la supuesta fiesta y descubro que las fiestas de los chutas son pequeñas reuniones de los grupos ahí, de las personas que son 3, 4, 5, 10 comerciantes, sí, con su ropa tomando unas cuantas cervezas y no había más. Me siento en ese momento frustrado, me siento ignorante de las costumbres y es en ese momento pasa algo, hace clic en mí, hace clic y nunca había visto ni bailado como chuta y me puse a bailar y me puse a sacar a todas las señoras de las Rodríguez y a todo el mundo. Se terminó volviendo un gentío enorme que iba caminando y bailando y empiezo a bailar con todas las señoras y además me gustó esa parte que era con dos y empiezo a bailar con mi esposa y otra señora y demás y terminó siendo el equivalente a una gran entrada de la nada y terminamos a los pies de Jesús, del monumento de Jesús del Gran Poder y es como si esa imagen me hubiera dado la fuerza. A partir de ese momento hay un clic, hay un cambio y toda la ladera empieza a reaccionar tras mí. O sea, fue algo que no te lo puedo explicar. Hubo una química recíproca. Hubo una química inmediata, una respuesta inmediata de la gente, de todos los estratos populares apoyándome a mi campaña. A partir de ese momento sucede lo que te he contado. La gente salía por cientos tras mío y era increíble. Entré a apoyar a las campañas de las otras circunscripciones y llegaba con miles de personas.
O sea, una respuesta que difícilmente te la podría explicar de tan maravillosa. Ahora, tú tienes un nombre y dos apellidos nórdicos, digamos, por el origen de tus padres, de tus abuelos, digamos, pero obviamente es un boliviano como cualquier otro, pero eso no fue un problema en esta época en que, sobre todo la gente del MAS utiliza esos criterios para descalificar, para ser discriminador en torno a gente que es así. Sí, a mí me parece muy gracioso. Desafío a alguien a hacer campaña electoral viniendo de otro departamento de origen con mi pinta y llamándose Ingvar Elefsen Dotzauer. O sea, se supone que la tenemos complicada, pero yo creo que no fue un problema para nada, para absolutamente nada. El racismo es un problema de los políticos, no es de los ciudadanos. El racismo es un problema de ese político que quiere llevar a unos a odiar contra otros. Exacto. Yo te comenté antes que había trabajado en las provincias y lo que nosotros enseñábamos en Achacachi, empecé a dar clases la primera vez en el 2005, necesidades especiales, inclusión educativa. Si tú puedes trabajar con un niño que tiene Down, Williams, sordomudo y demás, ya que me llamo Ingvar Elefsen, que soy medio gringo y voy de saco y corbata, es menos importante porque nos enfocamos en algo mucho más importante que es en la educación de nuestros hijos. ¿Tú enseñabas eso? Sí, eso y otras cosas más. Son cosas de 64 programas de posgrado y pregrado que he dirigido y he conducido en La Paz y en el resto del país. Y si tú puedes enseñar eso, y eso cambió la ley, la 070, y se incluyó a todos esos niños con distintas capacidades a los colegios, ¿por qué no voy a poder ganar electoralmente con ciertas características distintas? Mi nombre les cuesta más en la ciudad que en las provincias. Yo camino en las provincias, mañana me han invitado a Viacha y la gente pronuncia perfectamente mi nombre. Me parece una maravilla. Ahora tú, ya una vez que entraste a la asamblea, te sentaste ahí, viste cómo era la realidad política real. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo viste que te ibas a desenvolver y cómo te desenvolviste? Dos cosas duras. La primera parte dura, el egoísmo de unos contra otros de tu propia bancada. El problema interno había sido muy duro y es a veces más fregado que el problema externo. O sea, los pleitos internos los pleitos son más duros internos que los pleitos de ambiciones, de cosas internas son las que más dificultan el trabajo político. Los golpes bajos, en algunos casos. Tú has mencionado una asamblea hace un momento conflictiva, una asamblea en la cual hay golpes y demás. Sí, pero tú también has sido diputado. Y desde que ha entrado el movimiento al socialismo, y no sé cómo tú recuerdas, pero es la impresión que yo he tenido ni bien entrado, habían grupos de choque para maltratarte en la plaza. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto que sí, y a mí me llamaba gente de seguridad, cuídese, lo vamos a acompañar, etc. Pero era un momento en la historia en que los dos campos estaban recién mirando, ¿cierto? O sea, estaban evaluándose, ya no era todavía el control de ellos, porque yo fui diputado hasta el 2006, y justamente ahí ya pasaron a tomar el control de ellos, ¿no? Por eso era diferente. Bueno, yo les pido que recuerden durante todos estos años, durante todos estos 20 años de Evo Morales o del movimiento al socialismo, si alguien que no pensara como ellos y si vistiera saco corbata, pues normalmente yo siempre ando saco corbata, en la plaza y pretendería hablar algo distinto a los que les gusta, habían grupos de choque en la plaza para golpearlo al ciudadano y mucho más si era un candidato a diputado o un diputado. Entonces yo me topo con una agresión muy fuerte dentro de la Plaza Murillo, con gente contratada para golpearme. Y qué impotencia se siente, porque el que te golpea a veces es una persona que con ciertas incapacidades, que es contratado para que, ¿cuántas veces? No me haga esto, diputado, y te va golpeando, y tú no puedes volver a reaccionar porque es un discapacitado o es una mujer, claro, y es una mujer que te pega con un palo y demás, pero todos son contratados. Entonces, cuando yo entro a la asamblea, veo eso en la plaza y también habían esos grupos de choque dentro de la asamblea, también gente contratada. Dentro y fuera tienes grupos de choque para pegarlos. Entonces, entras a un ambiente hostil, donde el movimiento al socialismo, cuando entramos, tenía 75 votos de los 130, o sea, tenía mayoría, donde los 2/3 nos quitaron a los diputados en el reglamento, en la salida de Eva Copa, cuando la noche que dejaba de ser diputada, senadora, agarran y cambian los reglamentos y nos quitan los 2/3 a la oposición. O sea, Eva Copa, antes de salir, apuñala a la democracia interna y después deja el puesto. Entonces, tenían mayoría.
tenías ambas cámaras manejadas por Evo Morales, Andrónico Rodríguez y el profesor Mamani. Ambos respondían totalmente a Evo Morales y no hacía Luis Arce. Entonces serías una división del poder donde el Ejecutivo lo tenías a Luis Arce y el Legislativo lo tienes a Evo Morales dirigiendo con sus dos presidentes. Y dentro de eso un equilibrio de poder dentro del movimiento al socialismo. A mí lo máximo que me daban la palabra dentro de la asamblea era 1 minuto y me cortaban el micrófono y se me reía el presidente. Y habían escaramuzas y era muy complicado ser un parlamentario. En ese momento, y te quiero comentar uno de los momentos más difíciles que hemos tenido dentro de la asamblea, que tal vez la ciudadanía no ha logrado percibirlo con la fuerza real que ha sido. Un día, una noche, te cuento, el día que me entregan en mis credenciales como diputado, recibo una llamada y era un señor, ¿cómo está el diputado? Le habla el Pancho Figueroa, usted es diputado gremialista y tiene que venir a rendir cuentas ahorita. La miércoles. Me llama, ¿y dónde voy a rendir cuentas? Pensé que estaba bromeando. Cruce la calle, camino en la cuadra y lo espero a la oficina número tantos. Bueno, talón, planta, punta, voy. ¿Cómo estás? Soy Inbar Lepsin. Y reconozco unos cuantos dirigentes de Lo Justus, del Pasaje Ortega y demás. ¿Cómo están? Quería hacerle notar, señor diputado, que usted ha entrado con el apoyo de los gremialistas, por la fuerza de los gremialistas dentro de la circunscripción. Él es un exdiputado, me lo presenta un exdiputado Rocha, y nosotros siempre hemos tenido diputados que apoyan nuestro sector. Claro, ¿cómo no voy a apoyar? Y había montones de gremialistas ahí, me presenta, y quiero presentar a un gremialista vendedor de aceite. Me presenta. A ver. Es lógico, el hombre me descoloca totalmente. Y un personaje. Y me dice, y yo digo, ¿vendedor de aceite? Sí, ¿tú crees que yo no, muchacho, tú crees que no me acuerdo de ti? Me dice, tú vendías aceite en La Pampa cuando tenías 20 años. Y yo sí, yo trabajé una época repartiendo aceite en La Pampa, en Cochabamba, y el hombre me había reconocido, tú vendías aceite en La Pampa, y tú has sido gremialista. También puede haber sido una etapa mientras estudiabas en la universidad, pero tú también has vendido y tú sabes lo que es vender en la calle. Y la gente te ha apoyado y este sector te necesita y te quiere hacer parte. ¿Eres parte o te vas? Me dijo. No, por supuesto, me quedo. Me pareció muy interesante, un personaje de la historia y de la democracia en este país, me atrevería a decir. No fue agresivo, no fue nada. Muy simpático. Ajá. No sé si tú lo has conocido a Pancho Figueroa. Sí, claro. Un hombre muy simpático, muy hábil y me envolvió con mucha habilidad. Bueno, empezó una relación con él ya siendo legislador, en relación a actividades, a congresos, me iban llamando, me consultaban todo. Y te cuento esto y hago referencia a él porque un día me llama a 12 de la noche. Aló, sí, despierto. Diputado, usted no ha informado sobre una ley que ha salido. ¿Qué ley? Una ley que dice que nos van a quitar nuestros bienes. ¿Por qué no está cumpliendo su obligación? No sé. Vea el TikTok de Rodrigo Paz, me dijo. Ha salido en un TikTok. Ya, mañana, sí, le llevo. Inmediatamente veo el TikTok y había sido que ese proyecto de ley había sido tratado en Senado y estaba también en diputados. Bueno, le digo cuál es el origen, porque no hay que quitarle el crédito a nadie. Él fue el que anunció primero. Entonces agarro, busco el proyecto, le habían cambiado de número para que no ubiquemos. Esas manchas. Rodrigo Paz denunció sobre un PL, un proyecto de ley que tenía un número, y cuando nos lo pasaron a nosotros ya tenía otro número y lo habían fondeado. Entonces encuentro el proyecto, tardo 2 días, voy donde Pancho, lo revisamos, y era la pérdida de los derechos civiles. Era el momento donde los derechos civiles de los ciudadanos perdemos todo, donde podíamos nos podían quitar nuestros bienes, nos podían meter en la cárcel, nos podían procesar, absolutamente todo, sin juicio. Simplemente un funcionario del Ministerio de Hacienda decidía hacerle una investigación por terrorismo y por financiamiento al terrorismo y perdía todos sus derechos civiles sin juicio y entraba a la cárcel. Y si usted estaba abogado, le podían asignar algo de los recursos que a usted le pertenecían para que contrate un abogado. Y si, digamos, después de 5 años de estar preso, y eso decía la ley, 5 años preso,
Descubren que usted era inocente, lo sueltan, pero usted no puede hacer un juicio a quien le ha hecho eso. Aún si se prueba que eres inocente. Aún si se prueba. Pero ellos ya han dispuesto de sus bienes. Eso decía la ley 218 y la 1386. Entonces con Pancho estábamos espantados e empezamos a ir por todo el país, hablando con todas las federaciones gremiales de Bolivia. Y claro, él me presentaba como el diputado, yo exponía y demás. Y durante 2 meses fuimos organizando hasta que entra el tratamiento de la 218 a la Cámara de Diputados. En ese momento, con mucha soltura, tenían mayoría el movimiento al socialismo para aprobar la 218 y la 1386 que ya había sido promulgada, que era el cómo se debía aplicar la ley. El cómo salió antes que la misma ley. Entonces todo era un grupo. El pretexto de estas leyes era que debía haber una investigación, por sugerencia de la Gasilaf, debía haber una investigación sobre el financiamiento al terrorismo. O sea, estaban amparados en convenios internacionales y en cosas para poder atentar contra los bolivianos. Y esto es un sistema que se utiliza en los países socialistas. Tener un sistema de rápido apresamiento y quitarle los bienes a las personas, pero solo lo haces a un pequeño sector e intimidas y controlas a un país todo. Entonces, los gremialistas de todo el país empezaron a movilizarse. Ahí hubo una gran reunión en Santa Cruz y Santa Cruz se plegó. Nos invitaron al Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y en ese momento Rómulo quería ponerme a su lado, porque fueron todos los expresidentes y demás, para acaudillar esto. Y a mí me pasó algo que no sé si me equivoqué o no, pero vi demasiadas banderas cruceñas y dije, respeto a los cruceños, pero si me paro ahí con tanta bandera cruceña voy a ser tomado como un líder del lado de Santa Cruz y voy a perder este liderazgo que estoy intentando construir a niveles populares en La Paz. Entonces no, y sí lo empujó a Pancho para que hable, y Pancho realmente con mucha solvencia entra al Comité Cívico Pro Santa Cruz y da un poco los lineamientos. A partir de eso hay una movilización, presión nacional, y estas leyes se terminan derogando. Y el gobierno retrocedió completamente. El gobierno retrocedió. Pero dentro del Parlamento hubieron muchas peleas, mucha agresión, o sea, muchos golpes. Yo llegaba a mi casa arañado y demás, no creas que no, y por los grupos de choque interno. Ha habido mucha presión. Yo me atrevo a decir, es el que no haya todo este grupo de leyes que atentan contra el ciudadano boliviano, se lo debemos en gran parte a la familia gremial de Bolivia. Conociendo ya este personaje, a Pancho Figueroa, y le voy a dedicar un poquito de tu entrevista a Pancho porque creo que es un hombre que se lo merece. Pancho Figueroa, revisando ya su historia, revisando quién era, es un hombre que primero había sido la Central Obrera Departamental de Tarija, que había sido los gremiales de Tarija, había estado perseguido y encarcelado durante las dictaduras, perseguido durante el gobierno de Banzer, durante la dictadura García Meza, 6 meses preso. También pasa a ser un hombre que me contaba un día nos tomamos un whiskycito con él, me invita y me dice, te voy a contar, y lógicamente con toda su familia gremial ahí, te voy a contar cómo tenemos el régimen simplificado. ¿Cómo, don Panchito? Estábamos toda la familia gremial hace 30 años atrás. Estábamos para bajar con una marcha. Por ahí estas cosas son más de tu época, yo las tengo la historia de él. Estábamos para bajar con toda una marcha, estábamos movilizados en todo el país. Y estaba de ministro otro tarijeño como yo, me dice. ¿Ya? Motete Zamora, preocupados el gobierno, todos los gremiales movilizados, y nos invita a una reunión. Pone una mesa en la calle y nos dice, esto tenemos que arreglar entre tarijeños y demás, y deciden hacerlo. Estaban todos sus funcionarios públicos por atrás y detrás de todos los gremiales. Arreglémoslo en una partida de cacho. Y los tarijeños deciden jugar una partida de cacho y jugarse la legislación vigente hasta el día de hoy en una partida de cacho. Con el ministro Zamora. El ministro Zamora con Pancho Figueroa. El ministro estaba ganando, Pancho Figueroa la tenía perdida, los gremiales no sabían qué hacer porque tenían que desmovilizarse, imagínate. Y agarra y saca un full de mano. Ese full de mano es el número del decreto
es un decreto porque el número no es correlativo. En leyes y en decretos los números son correlativos. Ese no. El régimen simplificado tiene el número del full de mano de Pancho Figueroa. Me parece una historia muy interesante. No estoy seguro si debamos seguir ese ejemplo de decidir las cosas mediante el cacho. Y yo estoy seguro de que en este tema del litio que has tenido que ver ayer, no es el camino que han escogido. No sé si vas a llamar a un Pancho Figueroa para que ayude a que esta gente, cuando se está yendo del gobierno, no apruebe contratos que no tienen ni temas ambientales, ni certificación de reservas, ni cálculos mínimos, ni absolutamente nada. Pero cuéntanos un poco ya en el presente este tema del litio y qué es lo que pasó ayer. Mi circunscripción el día de hoy son 250,000 habitantes. 250,000 habitantes que eligen a un boxeador para que vaya a la asamblea. Ahorra a 250,000 personas el pelearse. Ajá. Permíteme ser gráfico en esto. Somos los representantes del pueblo. Como tales, si digamos hace algunos años, te debes acordar, el 2000, sale la ley de aguas y salen estas empresas de Aguas del Illimani y Aguas del Tunari. Resultado, tuvimos... Para derogar esa ley, tuvimos la guerra del agua, con varios muertos, con un mes Cochabamba no movilizada y demás. Cuando una ley mala sale, cuando una ley mala se pretende aplicar, el conflicto que no hubo dentro del Parlamento pasa a las calles y daña al ciudadano. Porque esa ley mala decía que si 50 personas se habían asociado para hacer un pozo de agua, sacar esa agua y repartírsela con una inversión de $500, esa ley decía que esa inversión de esas 50 personas a $500 se lo había privatizado y el Estado les había quitado y se lo entregaba a un privado para que sea su negocio el privado. Esa es una mala ley y mal aplicada. Entonces, cuando nosotros en el Parlamento dejamos pasar estas malas leyes y no enfrentamos, se van a enfrentar el día de mañana. Si sale esta ley de litio, va a haber una guerra de litio, como ha habido guerra del agua, guerra del gas. Ahora nos toca la guerra del litio. En vez de que haya una guerra donde se peleen todos los ciudadanos, el cuadrilátero actualmente es la Asamblea Legislativa Plurinacional. El conflicto que ha habido bochornoso de ayer lo considero necesario. ¿Sí? Sé que a la ciudadanía puede no gustar, pero es mejor que haya un problema ahí, que se peleen las ideas ahí, que se forcejee ahí y que no salga una mala ley que vaya contra la mayor parte de los bolivianos, que es daño económico al Estado, que es contratos lesivos al Estado, que es traición a la patria el que nosotros apoyemos ese contrato y que lo solucionemos ahí y que no salga usted, ciudadano, en la calle a tener que defender sus derechos por los abusos del Estado. No, obviamente que sí. Ahora, lo ideal fuera que no fuera físicamente la discusión, sino realmente con ideas, con tomas de posición. Pero bueno, a veces no queda otra. En todo caso, ¿en qué va a quedar este tema del litio y por qué el gobierno, cuando no le queda ya nada de vida, ni de legitimidad, ni de credibilidad, insiste en aprobar esto contra viento y marea? Cuando las ideas acaban, las ideas no se acabaron. Hubieron 12 horas de debate. 12 horas constantes, donde se tomaba entre 10 minutos a media hora cada parlamentario en justificar por qué la ley no debía correr o cuáles debían ser los caminos. Yo argumenté sobre algo muy sencillo y que se los voy a plantear ahorita en resumen sencillo. Esos contratos dicen que la producción cuesta $11,800 la tonelada y el precio de venta son $10,000 en puerto. O sea, perdemos $1,800 por tonelada de litio. Y tiene un interés del 12%. O sea, si empiezas a sumar, tienes 12 horas de argumentación el por qué esa ley no debía correr. Pero ¿qué sucede si el que detenta el poder, que se llama presidente de la Cámara de Diputados, agarra y dice, no me importa lo que digan ustedes 130 o ustedes 80 o la mayoría, yo igual voy a imponer porque me siento acá y porque según lo que hacen, según mi visión lo que hacen, meten 50 funcionarios de la Asamblea para que hagan de grupo de contención y un grupo de policías armados, vestidos de civil entre medio, para agarrar e imponer y decir que han ganado en una votación que no han ganado y sin legitimidad.
Y más de una vez sucede eso. Entonces, ¿qué hago como diputado? Me cruzo de manos, hemos argumentado, hemos justificado y deciden que igual se ha aprobado cuando no tenían los votos. Entonces sí, hay una suerte de pugilato interno que les ahorramos el pugilato a los ciudadanos, aunque no suene bien. Ahora, un tuitero, Waliki Mondaca, lo resumía así: sin reservas certificadas, sin estudios hidrogeológicos, sin marco legal específico, sin ubicaciones confirmadas, sin estudios de factibilidad, sin evaluación del impacto ambiental y sin consulta indígena. Esta es la ley del litio que ellos pretenden hacer aprobar, y de esa forma. El actual Parlamento, por más de que hemos sido elegidos, en mi caso, en una circunscripción de 230.000 habitantes, en el caso de otros diputados en circunscripciones de 5.000 habitantes, pero perfecto, todos somos asambleístas y llegamos en igualdad de condiciones. Hemos entrado hace 4 años y medio. Estamos yéndonos con qué legitimidad vamos a comprometer los siguientes 50 años del litio boliviano, con qué apoyo o espalda política. Si nos estamos yendo, yo ya no voy a ser parlamentario, ¿con qué espalda política voy a responderle? No debe ser un siguiente gobierno que al principio de su gobierno haga una planificación y tenga 5 años para su ejecución. Que socialice el tema. Tiene que ser un siguiente parlamento. Este parlamento no debe resolver el litio. Estamos a meses. Esos ciudadanos que usted elija en cualquier lado del país que usted se encuentre son los que tienen que decidir el nuevo norte del país, además que la correlación de fuerzas ha cambiado. Y sobre todo los potosinos, que es donde está el litio, ¿cierto? Es decir... Sí, los potosinos. Y quien vino a dar razón de este contrato es el ministro de Hidrocarburos. ¿El litio es un hidrocarburo? No es un hidrocarburo. ¿Por qué no estaba el ministro de Minería? Y para poder tratar justamente, observo lo que decía ahí, tiene que haber una ley específica sobre cómo se debe tratar el litio, porque el litio no es petróleo, no es gas, no es energía, debe ser tratado distinto. Sí, es con lo que se construye baterías, pero no es hidrocarburo. Bueno, me parece un tema absolutamente fascinante el nivel de improvisación del gobierno, ya lo hemos padecido durante estos años. Ahora, ¿hacia dónde vas? Tú no eres candidato en esta próxima elección, has decidido no serlo, ya no estás mucho con Comunidad Ciudadana, tengo entendido. ¿Cuál es el norte político que tú vas a asumir ya después de agosto? Quisiera antes cerrar un tema que lo dejé abierto en la charla. Habíamos hablado que habían grupos de choque dentro de la plaza y grupos de choque dentro del Parlamento. Quiero decirles al siguiente Parlamento que va a entrar, que después de los 2 años entrando al tercero, han desaparecido los grupos de choque en la plaza. Ha sido este Parlamento el que se ha ocupado que esos grupos desaparezcan. Dentro del Parlamento ya no hay grupos de golpeadores. Les estamos entregando un Parlamento muy debilitado en esa parte, donde ya los grupos de choque no existen y donde los ciudadanos pueden caminar tranquilos en la plaza y declarar. Muy fortalecido, yo diría, porque muy fortalecido. Es democrático y no es democrático que estén amenazando unos tipos. Y actualmente todos podemos hablar. Y actualmente, cuando hay una votación como la que hemos tenido el otro día sobre la ley del Fondo Pro Leche, donde le decimos al ministro, se han hecho desaparecer 400 millones de bolivianos de un fondo de 500 y ahora, y no tiene usted cómo explicar, quieren que les demos otros 500 para que se pierdan 400 millones en el siguiente año. Agarran y dicen, votación, hemos ganado, se cierra. Y llenan de funcionarios. Sí, innegablemente he sido yo el que ha entrado, de un golpe sacado a 7 funcionarios. Estoy dispuesto a asumir el proceso que esto signifique. Hemos llegado, he contado los votos y tenían 35, contra 80 y tantos. Entonces sí, algunas cosas todavía las hemos tenido que hacer a la fuerza, pero estamos defendiendo el dinero de los bolivianos. Y qué penoso que tenga que ser así, pero hacemos reconteo de votos. Es eso lo que hay el conflicto. Y lo que no se ve son las 12 horas de debate, lo que se ve son la media hora del conflicto, donde hubo la votación, donde hicieron el fraude y donde tenemos que defendernos del fraude. Y la correlación de fuerzas ha cambiado. Tu pregunta tenía que ver sobre cuál es el futuro. Sí. Bueno, de momento creo que el futuro tiene que ser que los bolivianos tomen conciencia que este modelo político, el movimiento al socialismo, funciona cuando el país tiene plata y cuando tienen dinero para despilfarrar.
Pero como ya se lo han despilfarrado, este modelo ha terminado y nuevamente necesitamos reconstruir nuestro Estado y reconstruir el país. Yo invito a todos a buscar la unidad y a intentar votar por los candidatos que hay, por el mejor candidato que haya y que los represente, tanto en el Parlamento como en la presidencia, pero que no sea más de estos populismo que nos ha traído al desastre, que sea de los otros candidatos que nos representen. En mi caso, yo quisiera estar dentro del Ejecutivo y quisiera trabajar en la construcción de mi querida La Paz, del departamento que me ha recibido, y veo como una de las posibilidades la gobernación de La Paz. La gobernación de La Paz, que normalmente es el campo el que decide, porque es el 46-47% de la población está en las provincias, el resto está en el Alto, en la ciudad de La Paz. Yo estoy seguro que puedo ganar y podemos la peor gobernación de Bolivia llevarla a ser la mejor gobernación. Necesitamos parque industrial, necesitamos toda una coordinación y un armado, una planificación sobre el desarrollo paceño. Y creo que podemos trabajar en eso y con un equipo humano estamos trabajando en un plan de desarrollo de La Paz. Me parece muy interesante además que lo digas fuerte y claro, transparentemente, no como a veces tenían costumbre los políticos de darle vueltas, que sí, que quizás, etc. Pero una última pregunta, Ingvar, en este tema de convencer a los ciudadanos, explicar, comunicar, analizar la narrativa masista y contrarrestarla con la narrativa de la verdad, si vale el término. Este es el trabajo más complicado que hay que hacer y en el que hay que perseverar con más fuerza, creo yo. Cuando vemos el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, lo que fue el discurso de hace 20 años, con lo que se derrocó un gobierno constitucional y el resultado hoy, que no hay nada, realmente uno dice, bueno, hay que explicar bien, porque ahí está viéndose el resultado, pero la gente aún no lo entiende. Tenemos que hablar en sencillo, tenemos que hablar en fácil. El movimiento del socialismo lo que tiene son grandes carteles, y eso lo he visto en las leyes. Las leyes es ley de protección de la madre o de la madre tierra, la esto para el bien, ¿no? Pero cuando uno ve el contenido de lo que hacen es cómo te van a encarcelar, cómo te van a quitar tus bienes, cómo eso. O sea, sus carteles son bonitos, pero su contenido es negativo. Creo que tenemos que aprender a explicar bien el contenido de las cosas. Creo que tenemos que trabajar y escucharnos entre sí. Yo conozco al ciudadano paceño, yo conozco al ciudadano de las laderas, que es el que me ha llevado y el que me apoyó, el que me ha puesto como diputado, y conozco al ciudadano del Alto y las provincias. Te garantizo que ese ciudadano es propositivo, que ese ciudadano quiere ser escuchado, que ese ciudadano quiere el desarrollo de la paz y que está dispuesta a apostarlo todo por un cambio positivo. Aunque sin cacarearlo mucho, tú conoces las provincias paceñas probablemente mejor que nadie, porque has viajado muchísimas veces este último tiempo. ¿Nos puedes? Mira, el primer curso que abrimos en Achacachi ya fue la normal de Huarizata, fue 2005, si mal no me acuerdo, y fue con la Universidad Autónoma del Beni. Traje docentes benianos e izamos la bandera del Beni y la bandera de la paz en la normal de Huarizata 2005. ¿Por qué? Porque los programas se trataban de tolerancia. Quiero decirte que cuando yo he ido a Achacachi, el Comité Cívico y muchas organizaciones en día regular han salido a recibirme en las puertas de Achacachi y hemos entrado desfilando más de una vez. Volvamos a Achacachi. He ido a Achacachi un día sin que nadie se entere que estaba yendo, paro el auto, empiezo a caminar en la plaza y la gente me saluda. La gente me saluda, me reconoce, me invita a su casa. Sí, no solo conozco, sino tengo amigos allá en cada una de las provincias. En cada una de las provincias, mañana estoy entrando a Viacha y bueno, inmediatamente las autoridades me reciben. En Viacha me llamó la atención en la entrada de la Virgen del Rosario, donde tenían un alcalde masista, supuestamente todopoderoso, que coordinaba todas las alcaldías, y estaba para empezar, el cura y sus concejales lo hacen a un lado a su alcalde, me ponen a mí en medio y me dicen, usted dirige la procesión, en su propio municipio. Entonces no solo conozco, sino que soy bien recibido. Y me encanta esta idea de traer a los docentes venianos y este proceso de integración, de tolerancia, de patriotismo, de conciencia nacional también me fascina. También tuvieron un programa, llevaron a cabo tú y otros, de traer jóvenes del área rural para que vayan al cine. Algunos nunca habían ido al cine. No sé si puedes contar eso brevemente. Sí, bueno,
vivía acá en la avenida Arce, había el hogar de niños San José, que es un hogar de... bueno, yo los veía pasando todos los días y un día agarro y hablo con la señora y le digo, me gustaría invitarlos al cine. ¿Cuántos son? 80. Y listo, me voy al cine, hablo con el dueño del cine y digo, quiero traer 80 niños, ¿me puede hacer precio? Y combinamos y hacemos un trato, me dice, compren las pipocas, el refresco y la entrada es gratis. Muy bien, llevo a los niños del orfanato y los niños por primera vez habían ido al cine, pero me llamó la atención que la señora que trabajaba para mí, que era al lado del cine, que trabajaba 10 años, 12 años conmigo, nunca había ido al cine. Y me dijo, ¿puedo acompañarlo a Inver? Nunca has ido al cine. Es que es aquí al lado. Nunca he ido. O sea, ahí vi que muchas personas no tienen ese espacio de esparcimiento, no, por más de que lo tienen cerca. Bueno, te comento, me he encontrado con el dueño, con el gerente del multicine, a quien no conocíamos, lo vuelven a presentar hace un año atrás. Y me dice lo siguiente, empiezo a hablar de este programa que hacía con el Cine Center y me dice, sí, nosotros llevamos al hogar de niños de San José porque un vecino nos los trajo una vez. Todos los años llevan a los niños del orfanato al cine, a los vecinitos. Entonces muchas veces cuando uno hace una pequeña cosa se convierte en algo que se vuelve regular y normal. Decirte que tengo un convenio con el Cine Center y el Cine Center me ha apoyado y hemos trabajado en un programa donde hemos traído a 20,000 niños. 20,000 niños. 20,000 niños de distintas provincias del Alto y de las laderas de La Paz, las hemos llevado al Cine Center y los hemos entremezclado porque venían los niños de provincia, vienen los niños de la ladera o de ciudades, se ven, viene el niño de la provincia con miedo al de la ciudad, primera vez entra, el de la ciudad le tiene miedo al niño de la provincia y terminan jugando juntos. Somos iguales. Al final todos somos iguales y necesitamos integrar. Son espacios de esparcimiento que hemos abierto con niños y con distintas unidades educativas. El otro día estuve aquí en San Antonio y ya tengo otras 500 niños que tengo que llevar. Es el problema de hablar de las... yo también quiero y terminan juntándose y en 2 semanas vamos a llevar otros 1,000 niños. He cerrado el programa, ¿por qué? Porque es época electoral y yo no quiero utilizar a los niños como instrumento político, no son carne de cañón, entonces por eso estos últimos meses y este año he dejado de hacer el programa, voy a esperar a que pasen las elecciones para volver a hacer este programa junto con los cines. Ingvar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos concedido tu tiempo en nuestro perro negro. Existen muchas razones para creer que la política no tiene solución, que todo es oscuro, que todo es corrupción, que todo es tráfico de influencias, egoísmo, mezquindad. Pero cuando vemos ejemplos de totalmente lo contrario, de que existe un inmenso espacio para la creatividad, la generosidad, para el don de gentes, para la solidaridad, realmente podemos volver a tener fe en la democracia, en la política y en la forma de construir colectivamente nuestro país. Yo creo que Ingvar Elefsen es un ejemplo de cómo se puede hacer las cosas bien. Muchísimas gracias.